Hermanos, esta mañana en el nombre del Señor vamos a orar y vamos a entrar a la palabra esta mañana. Gracias a aquellos que nos están viendo en línea esta mañana, también les damos la bienvenida esta mañana. Padre, te damos gracias, Señor, porque en esta adoración, en esta alabanza, Señor, sentimos tu presencia. Te damos gracias por el privilegio que nos das de poder venir delante de un Dios santo, poderoso, majestuoso como eres tú, nuestro Dios, para adorarte, Señor, para alabar tu nombre. La cercanía nuestra a ti, Señor, es para nuestro bien, como dijo David. Y esta mañana, Señor, que nos has acercado, que nos has abrazado con tu presencia. Te agradecemos, Padre. Gracias por todas tus misericordias que has mostrado para con nosotros en el sacrificio de tu Hijo, en la cruz, en su resurrección, para justificarnos. Te agradecemos, Señor, porque delante de ti podemos venir confiadamente al trono de la gracia. Y esta mañana venimos una vez más para recibir de ti instrucción para nuestra vida. Te pedimos, Señor, que bendigas este tiempo en tu palabra. Glorifícate, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Si trajo su Biblia, vaya conmigo al libro de Proverbios, capítulo 4. Vamos a leer ahí esta mañana una porción de escritura. Sabe que hace como 2 semanas atrás estuve un poquito débil de salud. Fui al médico, me dio una receta como hacen los doctores, ¿verdad? Y cuando uno va a la farmacia, lleva su receta, ¿verdad? Le surten su medicamento y llega a su casa y abre su medicamento, y con el medicamento viene una enciclopedia, le digo yo, ¿verdad? De explicaciones, de advertencias, los efectos secundarios que hay que tener en cuenta y hay que velar, porque parece a veces que los efectos secundarios, si la enfermedad no lo mata a uno, los efectos secundarios, ¿verdad? Nos terminan. Y me gusta muchas veces leerlo porque me da curiosidad ver qué es lo que los medicamentos tienen como efectos secundarios. Y a veces como que le da a uno decir, ¿sabes qué? Mejor me voy así como estoy, para no agregarme más riesgos. Pero nos dan esas explicaciones, esos detalles del medicamento, para que estemos velando, para que seamos informados, ¿verdad?, de lo que va a pasar. Vivimos nosotros en un mundo donde continuamente estamos advertidos, o somos advertidos de una cosa o de otra. De hecho, hay una frase que viene del latín, que se encuentra en las transacciones, especialmente en las bienes raíces y cosas que uno compra a veces, y es la frase caveat emptor, es una frase latina, y quiere decir que el comprador tenga cuidado. Es un principio legal que implica que el comprador asume el riesgo de lo que ha comprado. Y por eso está la advertencia, ¿verdad? Que el comprador tenga cuidado, que esté bien enterado, porque la persona que está vendiendo sabe más de la persona que está comprando. Entonces se le hace esa observación para que después no venga y diga no sabía, sino que hay una advertencia que se nos da. La advertencia, la Biblia le llama velar o vigilia. Es un principio al cual, como digo, todos estamos al tanto porque lo encontramos en nuestro mundo en muchas maneras. Pero aquí en Proverbios 4, la Biblia nos advierte de que velemos, de que estemos vigilando algo muy importante. Y vamos a leer el versículo 20 al 27, donde Salomón dice: Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca, aleja de ti la iniquidad, de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies,
y todos sus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Esta advertencia, como digo, nos da la palabra de Dios para que estemos enterados de que hay peligros y la responsabilidad que tenemos de velar. Todos digan velar. Le he titulado este mensaje La disciplina de velar, porque no tenemos mucho en cuenta esto a veces cuando concierne las cosas espirituales. Sabe que la mayor dificultad en la conversión a Cristo es ganar el corazón para Dios. Eso es difícil, por eso el hombre no lo puede hacer, es Dios el que hace esa obra. Pero la más grande y mayor dificultad después de la conversión es mantener el corazón con Dios. A ver, lo repito. La mayor dificultad antes de que fuéramos convertidos o que una persona se convierta es ganar el corazón para Dios. Pero después de la conversión, la mayor dificultad es mantener el corazón con Dios, o sea, unido en esa relación que ha venido a llevarse a cabo. Por lo tanto, a lo largo de toda nuestra experiencia cristiana, el escritor de Proverbios nos dice, debemos guardar, debemos velar, debemos vigilar el corazón. Y déjeme ponérselo de esa manera, el corazón del creyente debe de ser vigilado, debe de ser velado y debe de ser guardado. ¿Por qué? Porque es la sede de todos nuestros pensamientos, todos nuestros afectos, todos nuestros deseos internos. En el capítulo 26 de Mateo, el Señor nos da aquí una advertencia también, siguiendo este mismo camino, este mismo ritmo. En el versículo 41, el Señor está orando antes de ir a la cruz, allí en el Getsemaní, y dice la Biblia en el versículo 40, que vino a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Velad y orar, dijo el Señor, ¿para qué? Para que no entres en tentación. Y sabe que en este momento que Jesús le dice esto a sus discípulos, Él está en el jardín velando en oración. Él está haciendo lo que le advierte a sus discípulos que hagan, que oren con Él una hora, pero no pudieron quedarse despiertos velando, se durmieron. Y el Señor les hace esa pregunta, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Era un tiempo muy importante en el propósito de Dios. Jesús reconoce la importancia de velar, de no estar dormido cuando uno debe de estar despierto. Sabe que nosotros oímos a menudo mucho en la enseñanza, muchas predicaciones acerca de las disciplinas espirituales como la oración. Qué importante es la oración, como la meditación, meditar en la palabra de Dios, como la disciplina espiritual de adorar a Dios en espíritu y en verdad. Pero oímos muy poco acerca de la necesidad de velar. Ahora se habla de vigilia, de oración, que es un término bíblico, vigilando en la oración, dijo Pablo. Esta disciplina espiritual de velar es tan necesaria, si no más necesaria, que la oración, la meditación, la adoración. Pero ¿por qué digo que es quizás más necesaria? Porque el velar, esa disciplina de velar espiritualmente, es indispensable para que nosotros podamos guardar las otras disciplinas
de tal manera que no se nos deslice de las manos, que no se nos vaya de las manos. Porque muchas veces descuidamos la oración porque no hemos velado. No estamos vigilando nuestro corazón, la necesidad que tenemos de acercarnos al Señor. A veces la adoración, aquí y allá, meditamos la palabra un poquito aquí y allá, no le damos la importancia que la Biblia le da porque nos falta esa disciplina de vigilar, de velar nuestros corazones. Ahora, como digo, la disciplina de velar es tan importante, más importante en prioridad que la oración, la meditación, porque si nosotros no desarrollamos la disciplina de velar espiritualmente, de velar nuestro corazón, de cuidar, de vigilarnos, al rato ya no oramos, nos enfriamos. Al rato ya no adoramos como debemos adorar, ya no servimos como debemos servir, ya no meditamos la palabra porque nos hemos dormido cuando debemos de estar velando. ¿Sabe que el Señor, cuando nos enseñó la oración en Mateo capítulo 6, dijo: cuando ustedes oren, oren de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y luego dijo: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. A veces muchos han tenido problemas con esa parte de la oración que el Señor le enseña a los discípulos. No nos metas en la tentación, mas líbranos. ¿Líbranos de qué? Obviamente de la tentación. Líbranos de la tentación. Líbranos del maligno, líbranos de lo que viene a causa de esa tentación. Pero eso lo pone en una manera negativa: no nos metas en tentación. Pero aquí el Señor nos dice: velad y orad. ¿Para qué? Para que no entres en tentación. Y si somos un poquito discernientes, vemos, el Señor nos está diciendo cómo evitar mucha tentación que a veces nosotros caemos en esas tentaciones. Digo, ¿por qué caigo tanto en una tentación? Me parece que me vence y quiero vencerla, pero parece que tengo muy poquita fuerza. Y el Señor otra vez nos dice aquí: velad y orad para que no caigas, para que no entres en tentación. Y luego dijo: a la verdad, el espíritu ¿qué? Está dispuesto, pero la carne es débil. Por eso cuando los encontró dormidos, le dijo: así que no pudieron velar una hora. Estaban dormidos. Entonces, en la manera negativa que el Señor menciona esta porción de la oración, no nos metas en tentación, podemos compararla con la verdad que nos da aquí en Mateo 26, 41. Si no queremos entrar a tentación que nos derrota continuamente, ¿qué debemos hacer? Debemos velar en la oración. ¿Por qué? Para que no caigas, dijo el Señor, en la tentación. Muchas de nuestras tentaciones vienen a causa de que no velamos nuestro corazón. No velamos, no lo consideramos como necesario. No le damos la importancia que la Biblia le da. Ahora, ¿qué es esto de la disciplina de velar, de vigilar? Y esta palabra significa, y se usa en la Biblia en muchas diferentes maneras. No vamos a terminar hoy, pero el próximo domingo vamos a hablar acerca de cómo la Biblia usa esto en la instrucción del Nuevo Testamento. La palabra velar quiere decir tener cuidado. Quiere decir examinarnos nuestra alma, examinar nuestro comportamiento. Dijo el filósofo Platón que la vida no examinada no merece la pena vivirse. La vida que no se examina, dice, no vale la pena vivirse. ¿Por qué? Porque al final va a destruirse.
porque no tiene una examinación a la cual se trae a cuenta. Y esta célebre sentencia de Platón subraya la importancia de una autorreflexión, el énfasis en la importancia de autorreflexión, compresión de la realidad que uno está viviendo. Así que el velar es tomar cuenta, es reflexionar uno mismo en qué, en lo que está pensando, cuáles son mis pensamientos y a dónde me llevan. Autorreflexionar, velar mis palabras, cómo estoy hablando, mis acciones, qué estoy haciendo. Y más que las acciones, qué motivos me llevan a actuar de esta manera. Y si no velamos nuestro corazón, por eso el Señor dice, caemos en la tentación. Y a veces pensamos que, bueno, voy a decir una oración aquí, voy a repetir una oración acá para ver si se arregla esto. No. El Señor dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Él estaba en el jardín del Edén orando, velando por su propia, escúcheme, su propia alma, su propia voluntad. Porque acuérdense que llegó al final a rendir esa voluntad y decirle a Dios, Padre, no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. ¿Por qué? Estaba examinándose ahí mismo. Señor, si hay alguna otra manera de que esto pueda hacerse, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. ¿Cómo pudo él hacer esa decisión? Velando en oración delante de su Padre. Esta disciplina de velar se puede decir es y debe de ser en toda circunstancia, en todas situaciones. El ser persistente, cuidadoso, el creyente nunca tiene un día de descanso, un día libre cuando diga no tengo que velar sobre mi corazón. ¿Por qué? Porque tenemos un enemigo de nuestra alma que es continuo, persistente en contra de nuestra vida espiritual. Estamos en medio de una guerra y nosotros siendo cuidadosos es donde nos podemos guardar en esta guerra. Digo que el velar encierra todas circunstancias, todas situaciones. Y tenemos muchos mandatos bíblicos que nos instan a la vigilancia, a velar, a la vigilancia moral, a la vigilancia en la oración. Y mire, vamos a ver algunos de ellas aquí en Gálatas capítulo 6. En Gálatas capítulo 6 y verso 1, el apóstol Pablo dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, note, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Qué quiere decir eso? Considérate a ti mismo. Mírate tú, vela por tu propia alma, por tu propio corazón. Si un hermano ha sorprendido en un pecado, ayúdalo. Pero mira, no te creas tú que tú nunca harías eso. Considérate a ti mismo. ¿Dónde estás? ¿Qué piensas? ¿Y qué lo llevó a hermano a ese lugar? ¿Me puede a mí también llevar? Sí, porque soy igual como él, débil. ¿Qué necesito? Velad por mi propio corazón. Considérate tú. No sea que tú también, dijo Santiago, o Pablo, perdón, seas tentado. Así que vélate a ti mismo. Vela por tu propio corazón. Y evitamos la tentación, como dijo el Señor, como dijo, velando. ¿Verdad? Considérate a ti mismo. Y luego en Colosenses, capítulo 4, Colosenses capítulo 4 y versículo 2, Pablo dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. ¿Qué hacemos en la oración? Perseveramos. ¿Pero cómo? Velando. Ve, acuérdese que le dije, si perdemos esa disciplina de velar, va a afectar a nuestra oración. ¿Por qué? Porque la vamos a descuidar. Pero Pablo nos dice aquí que debemos perseverar en la oración. El Señor nos dijo en Lucas, creo 13, que los hombres siempre deben de orar y no desmayar. ¿Cómo tenemos una oración vibrante en nuestra vida?
rebosando, ¿verdad?, de poder, velando, que no nos descuidemos. La oración es importante para nuestra vida, pero tenemos que velar porque nuestro corazón, el diablo, como digo, quiere jalarnos para otro camino. Y luego otra traducción dice aquí, no solamente velando, otra traducción dice vigilando en ella, con acción de gracias, vigilando en la oración. Y luego Primera de Timoteo, capítulo 4, Primera de Timoteo 4, vamos al versículo 16. Pablo dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Esta frase, ten cuidado de ti mismo. Esa frase, Pablo está diciendo ahí, vigílate tú mismo, ten cuidado, presta atención. Y no solamente de ti, sino de qué, de lo que enseñas, de la doctrina. También velar en la palabra de Dios. En 1 de Pedro 4, verso 7, ahora Pedro nos dice, el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Ve, los apóstoles conocían, tenían esta disciplina o esta doctrina de la disciplina de velar muy al centro en sus vidas espirituales. ¿Por qué? Porque la aprendieron de Jesús. Y la aprendieron quizá también, y les recordó aquel día cuando estaban dormidos. Deberían de haber estado con el maestro que estaba pasando un tiempo tan difícil en la vida, el propósito que tenía Dios para él. Y se durmieron, no pudieron velar. Pero ahora ellos, reconociendo esto, qué importante es esta disciplina de velar. Ahora Pablo, como Pedro, nos dice, el fin se acerca, sed sobrios y velad en oración. Y luego, segunda de Juan, el versículo 8, segunda de Juan, capítulo 1, pues hay un capítulo nada más, pero el versículo 8, Juan, el apóstol, dice, mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibas galardón completo. O sea, le está advirtiendo Juan aquí a los hermanos que no se descuiden. ¿Por qué? Porque van a perder el fruto de su trabajo que ya han, ¿verdad?, labrado. ¿Y cómo les dice que lo hagan? Velando, mirando por ustedes mismos. Es otra expresión de la cual se refiere a esta disciplina de velar, de vigilar. Cuídate, mira por ti mismo. ¿Para qué? Para que no haya una pérdida del fruto de tu trabajo. Así que vemos que Pablo, Pedro, Juan, Jesús nos instan a que nosotros nos examinemos. Una autoexaminación, como dije, que nos lleva a considerar nuestros pensamientos, palabras, acciones y nuestros motivos. Y luego en Hebreos capítulo 3 y verso 12, Hebreos 3, verso 12. Cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. Ve cómo nos deslizamos de caminar con el Señor en una relación, ¿verdad?, viva, en una relación continua de unidad con Él. Nos descuidamos, no velamos por nuestro corazón. Y aquí el escritor le dice, cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso. Cuida tu corazón. Cuida de que no camines en incredulidad. Sabe que a veces hay creyentes que decimos que creemos la Biblia, que creemos lo que Dios nos dice y nos advierte, pero vivimos como si no la creyéramos. ¿Por qué? Porque nos descuidamos. Porque no hemos tomado el tiempo, no hemos desarrollado la disciplina de velar sobre nuestro corazón, sobre nuestra alma. Así que cuídense, examínense, y les dice que esta examinación los lleva a obedecer. Mire el capítulo 13 del mismo libro. Esta autoexaminación, esta
vigilia sobre nuestro corazón, velar sobre nuestra alma, nos lleva a obedecer. En Hebreos capítulo 13, vamos al verso 17. Voy a encontrarlo aquí. Dice el escritor: obedeced a vuestros pastores. ¿Ven? Nos descuidamos si no nos examinamos, si no velamos por nuestra propia alma. ¿Y qué debemos hacer? Obedecer. Obedecer a Dios, obedecer a aquellos a quien Dios ha puesto sobre nuestra vida. Note lo que dice: obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos ¿qué? ¿Qué deben los pastores, los líderes hacer? Velar. Es una responsabilidad también de los líderes. Por eso Jesús no le decía a los discípulos: a ver, oren por mí, ustedes vayan y velen, yo voy a dormir, pero ustedes oren. No, Él estaba viviendo, Él estaba haciendo lo que Él estaba enseñando a sus discípulos a hacer. Y aquí los que dirigimos, los que Dios nos ha dado de responsabilidad de pastorear la vida de personas, le dice a las ovejas: obedezcan a sus pastores, escuchen. Pero a los líderes les dice: ustedes velan por esas almas, como quienes han de ¿qué? De dar cuenta. ¿Ves? Si no velamos la vida de aquellos a quien Dios nos ha dado, ¿qué vamos a hacer? Cuando tengamos que dar cuenta, vamos a fallar, vamos a reconocer que hemos fracasado. Dice: como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso, obviamente, para aquellos que están bajo autoridad. Así que vemos en la enseñanza apostólica, Pedro, Pablo, Juan, Jesús, ¿verdad?, que esta disciplina de velar para todos los creyentes tenía y debería ser un componente básico de la vida espiritual. Este componente de la vida de velar por nuestro corazón es tan importante, hermanos. No puedo decirlo con tanta urgencia. A todos nosotros nos es menester que lo tomemos como algo importante, porque lo vemos en la palabra de Dios. Es un componente, como dijo, básico de la vida espiritual: el velar, el vigilar su propia vida. Ahora, dije que el velar es para todas las circunstancias, en todas las situaciones. Pero también el velar y vigilar es para todas las estaciones de nuestra vida. No es nada más para los viejos o nada más para los jóvenes. Si póngase a pensar de que haya una mujer, por ejemplo, cristiana, con niños pequeños, y que quizá recuerda que cuando era soltera, cuando caminaba con Jesús, tenía su Biblia, tenía su cuaderno donde hacía sus notas, y quizá cuando estaba en el colegio tomaba tiempo para estar con el Señor y disfrutaba de esa relación. Pero ahora el caos de tener a los niños y tener que acorralarlos para llevarlos a una actividad a otra, quizá a esta madre se le ha hecho difícil enfocarse en las cosas espirituales y su vida espiritual sufre. ¿Qué necesita? Necesita atención al estado de su corazón. Los niños no son excusa por la cual no vigilar tu propio corazón. Necesita aprender cómo mantenerse conectada con Jesús a través del día, aunque tiene los niños que cuidar, aunque tiene los niños que llevarlos de un lugar a otro, y no perder y no descuidar esa área de su vida. Y quede un creyente de edad quizá de universitaria, solo, un muchacho que quizá está lidiando con la pornografía, porque está por todos lados hoy, está siendo atacado y siente esos ataques, se arrepiente rápido y trata de leer la Biblia y orar quizá todos los días, pero algo le falta en su régimen espiritual. Y a veces es que el uso de su tiempo no es intencional. Pierde la intencionalidad
de su tiempo personal. Su tiempo privados con Dios, están desconectados de los otros hábitos que hace en solitud. Necesita aprender también a no subestimar el peligro de la tentación para ese joven. Necesita aprender cómo velar y orar en contra de este poder sutil de la tentación. Pero ¿qué de un hombre quizá ahora maduro, ya en la vida, espiritualmente maduro, entrando a la mediana edad, casado quizá por 30 años o más, teniendo hijos todavía en la secundaria o en el bachillerato, quizá es un líder cristiano, llevando muchas cargas a cuesta, y quizás se acuerda de las palabras en 1 Corintios 10:12, donde el apóstol Pablo dice: así que el que piensa que está firme, mire que no caiga. Y este hombre ya en su vida mediana busca maneras cómo poner esas palabras en práctica, cómo cuidar de su corazón en este tiempo. Puede ser mujer con niños, joven, universitario o un hombre ya maduro espiritualmente. Todos, aunque están en diferentes tiempos y estaciones de la vida, todos tienen una necesidad común. Todos necesitan este ejercicio constante de vigilar sobre sus corazones, de vigilar sobre su dependencia en la gracia que sustenta, que es la gracia del Señor. En 1 Corintios 16, Pablo nos da una exhortación que aplica a todos. Como digo, el velar es para todas las estaciones de la vida. Seas joven, seas mujer, casada con niños, seas varón ya maduro. En 1 Corintios 16, Pablo nos da esa exhortación, el verso 13 y 14. 1 Corintios 16, manténganse alerta, dice Pablo, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y fuertes. Verso 14, hagan todo con amor. Pero aquí en el versículo 13, manténganse alerta, permanezcan firmes en la fe. Note, si no permanezco alerta, si no estoy velando sobre mi corazón, mi vida, lo que está pasando, ¿qué pasa? Voy a flaquear cuando hable de la fe, cuando considere mi fe. No voy a permanecer con una firmeza. ¿Por qué? Porque he descuidado esta área de mi vida. Por eso Pablo nos dice y da esta exhortación. Y como digo, esta aplica a los jóvenes, a las mujeres casadas con niños, a los hombres ya quizás maduros en su caminar con el Señor. Mantente alerta. Tenemos un enemigo que va por todos lados buscando a quien devorar. Y note que el siguiente versículo 14 dice: hagan todo en amor. Así que si tú vas a desarrollar la disciplina de velar tu propio corazón, hazlo por amor a Dios, por amor a tu propia vida. ¿Verdad? Que tú puedas amar al Señor con todo tu corazón y decir: el Señor Jesús me ha ordenado, me ha mandado a que yo esté alerta. Cuando usted lee los evangelios va a ver que las advertencias de Jesús cubren mucho de esto, de velar, vigilar, para que no caigas, para que no te sorprenda el día de su venida, dijo en un instante. Así que si nosotros descuidamos la vigilancia, ¿qué va a pasar? Vamos a terminar también desconsiderando las cosas importantes. Vamos a rechazar muchas veces lo que necesitamos para nuestra vida espiritual. No vamos a considerar la oración como importante, la meditación, la adoración, el servicio a otros, la fe. Vamos a descuidar esto porque hemos descuidado la vigilancia sobre nuestro propio corazón. Y como dije al principio, es menester que el corazón sea vigilado. Es menester que tu corazón sea guardado. Esta es una
vigilia sobre tu propia vida, sobre tu propio corazón. Ahora, más que la Biblia, más allá de la Biblia, hay otros recursos que yo he considerado en mi propia vida para esta disciplina de velar, que quiero darles esta mañana. No sé si a usted le guste leer, pero yo le recomiendo que estos dos recursos para que usted lea. Los dos son de la persona, del escritor John Bunyan. El primero es The Pilgrim's Progress, el progreso del peregrino. Este es un libro que habla de la jornada cristiana, del mundo donde estamos hacia la ciudad celestial. Es una historia muy captivante que ha animado a muchos cristianos a través de las edades. Es una alegoría, el progreso del peregrino. Léalo. Si es serio en desarrollar su disciplina de velar, es uno de los libros, aparte de la Biblia, muy importantes recursos para desarrollar esta disciplina de velar en su vida. El otro también es por John Bunyan y se llama The Holy War, la Guerra Santa. Y esto ve a la vida cristiana como una batalla espiritual. Una vez más, una historia que le ayuda para vigilar su propia vida, su propio corazón. La práctica de velar sobre nuestro corazón es la disciplina de guardar nuestro corazón. Note, la disciplina de velar es la disciplina de guardar nuestro corazón. Vamos a regresar a Proverbios 4 y antes de terminar quiero que veamos los detalles de estos versículos que hemos leído. Empezamos leyendo para darnos una base de hablar lo que hemos estado compartiendo. Pero aquí el escritor de Proverbios nos insta una vez más a velar, a guardar las puertas de nuestra alma, las puertas de nuestro corazón, porque allí hay entradas al corazón nuestro. Y note aquí las entradas. Vamos a leer otra vez el versículo 20. Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. Y si usted escribe en su Biblia ahí, subraye o circule la palabra tu oído. Esta es la puerta del oído al corazón. Y luego dice, no se aparten de tus ojos, guárdalos en medio de tu corazón. Tus ojos. Circule esto. Esta es la puerta del ver, la puerta de los ojos. Porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca. Circule en la boca. Ahí está la entrada al corazón por lo que dices. Y aleja de ti la iniquidad de tus labios. Ve, otra vez menciona la boca, los labios. Verso 25, tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tiene delante de ti. Otra vez menciona los ojos. Examina la senda de tus pies. Subraye la palabra, tus pies. Y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Ahí está el pie. ¿Ve? Entonces vemos que el escritor nos está diciendo, guarda tu corazón sobre toda cosa guardada. ¿Cómo los guardo? Vigila tus ojos. ¿Qué ves? Vigila tus labios. ¿Qué hablas? Vigila tu oído. ¿Qué escuchas? ¿Qué permites que entre a tus oídos? ¿Qué estás escuchando? Y luego, ¿por dónde caminas? Tus pies. ¿Qué estás, tu comportamiento? ¿Qué estás permitiendo en tu vida? Y note que todas estas son cosas externas. Mis ojos, mis oídos, mi boca, mis pies. Son cosas externas. Pero guardando nuestros corazones, hermanos, quiere decir que protegemos nuestras prácticas externas, como el oír, el ver, el hablar, el comportamiento.
Y nuestras prácticas externas afectan grandemente nuestra salud interna. Lo voy a repetir. Nuestras prácticas externas grandemente afectan nuestra salud interna. Por eso el escritor dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, guarda tu alma, de lo que ves, lo que oyes, lo que hablas y lo que haces. El ser cuidadoso, el velar las puertas de nuestro corazón, de nuestra alma, es mucho más importante hoy, quizá que cuando Salomón lo escribió en el libro de Proverbios. ¿Por qué? Porque hoy tenemos una cultura saturada de medios de comunicaciones que nos bombardean por todos lados. Oímos, vemos mucho más de lo que muchas generaciones no tuvieron esa tentación, esa verdad. Pero hoy estamos saturados, tenemos que guardar nuestro oído. ¿Qué oigo? Mi ver, ¿qué es lo que veo? ¿Qué es lo que hablo? ¿Qué es lo que hago? En 1 Corintios capítulo 10, vamos a ir ahí. Tú y yo tenemos que y debemos hacer la vigilancia espiritual una prioridad de nuestra vida. Como digo, los discípulos, los apóstoles, ellos nos dieron la advertencia de la importancia de velar, la importancia de vigilarnos, de mantenernos nosotros cuidadosos. En 1 Corintios capítulo 10 leemos del apóstol Pablo una historia del pasado, del pueblo antiguo yendo por el desierto hacia la tierra prometida. Y dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, todos pasaron el mar. ¿Cuántos pasaron? Todos. Todos. Noten cuántas veces usa la palabra. Todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual. Todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. O sea que muchos de aquellos, de todos los que empezaron, no llegaron, sino que murieron antes de llegar a lo que Dios les había prometido. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciésemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seamos idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. No forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuremos como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Todos empezaron bien, todos salieron de la esclavitud, pero note, no todos terminaron bien. Y en esta vida cristiana muchos empezamos bien, pero no terminamos bien. ¿Y a qué se debe? La disciplina de velar. Ellos se descuidaron en todas estas áreas. Por eso el Señor dijo, de muchos de ellos no se agradó el Señor. Y luego nos dice, ¿por qué no se agradó? Esto les sucedió como ejemplos. ¿Por qué? Porque eran codiciosos, fueron idólatras, fornicarios, murmurantes en contra del Señor, tentaron al Señor. Todas estas cosas que cuando ellos salieron, quizá ellos dijeron, nosotros vamos a la tierra prometida, Dios nos va a dar esto, gracias a Dios que nos ha sacado de la esclavitud. Todos empezaron igual, todos vivieron lo mismo, comieron lo mismo, pero al final no actuaron igual, porque no velaron su propio corazón. Yo necesito la disciplina de velar en mi vida como tú la necesitas. Y sabe que Dios te ha puesto a ti y a mí
en su familia, en una familia espiritual que tiene responsabilidades también de vigilar mi vida. No solamente velamos nosotros por nuestro corazón, pero también hay otros que nos están viendo y nos deben de ver. Y hay otros que nos amonestan cuando nos ven que estamos mal. Así que nosotros tenemos la responsabilidad de velar sobre nuestro propio corazón mientras vamos en esta jornada, como iba Israel de la esclavitud hacia la tierra prometida. Pero ahí muchos de ellos cayeron en el desierto. Sabe que entre más viejo me hago, más peligros veo a mi alrededor. Y necesito la disciplina de velar. Los peligros de la reincidencia y la apostasía son muy reales. Por eso la Biblia nos advierte, nos da advertencias. Mire Lucas capítulo 21, el verso 34. Dice el Señor: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen. ¿De qué? De glotonería, de embriaguez y de los afanes, las preocupaciones de esta vida. Y venga de repente sobre vosotros aquel día. Mirad por vosotros. ¿Qué es? Velar. Vela tu corazón, que no se cargue de aquello que no debe de cargarse. Embriaguez, glotonería, o sea, un descuido en mis comportamientos y un descuido en los afanes, dijo, de esta vida, la preocupación. El Señor dijo: ¿por qué te preocupas por el día de mañana? Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Guarda tu corazón, mírate también por ti mismo. Y luego en Hebreos capítulo 3, verso 12, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo. Examínate, que no seas incrédulo, dice, y que esto te lleve a apartarte en tu caminar con el Señor. Guarda tu corazón. Muchos, como hemos leído aquí en 1 Corintios 10, aspiraron llegar a la tierra prometida. Pero ¿qué pasó con ellos? Se murieron en el desierto. No llegaron al cumplimiento de todo lo que Dios tenía para ellos. Y para ti y para mí será igual. No somos la excepción. Y por eso es importante que tomemos esto muy a pecho. Necesito esta disciplina en mi vida, de velar cuando debo velar, de disfrutar cuando debo disfrutar, pero velar cuando es necesario velar. Voy a terminar aquí en 1 Tesalonicenses capítulo 5. Muchos, como digo, aspiraron llegar a la tierra prometida, pero no llegaron. Pablo nos dice aquí en 1 Tesalonicenses 5, versos 5 y 6. Porque todos vosotros sois hijos de Dios, hijos de luz, perdón, y hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Padre, te doy gracias en esta mañana por tu palabra, por las amonestaciones que tú nos das, las advertencias, porque nos amas, Señor. Nos recuerdas la importancia de esta disciplina de velar en todo lugar, en todo tiempo, en toda estación de nuestra vida. Nunca habrá un lugar donde tengamos un día de descanso, de velar sobre nuestra vida espiritual. Te doy gracias, Señor, porque tú has provisto la gracia para que nosotros podamos ser sostenidos en este tiempo. Ayúdanos para no usar excusas de que no tenemos tiempo de velar y orar, de que no tenemos oportunidades porque estamos ocupados, porque no hay ninguna excepción que tú haces para nadie. Ayúdanos, Señor, para ver que esta advertencia de velar sobre nuestro corazón es para nuestro bien, porque nos amas, nos amonestas. Te doy gracias, Señor, que esto nos ayuda para no descuidar las otras áreas de disciplina espiritual que deben estar en nuestra vida. Gracias te doy, Señor, por todo lo que has hecho y estás haciendo en mi vida, en mi corazón. Te pido, Señor, que cada vida esta mañana que está escuchando pueda decir: Señor, perdóname si he descuidado, si no he velado
he estado dormido cuando debo de velar. Ayúdame, Señor, a guardar mi corazón sobre todas las cosas, porque de él mana la vida. Y te doy gracias, Señor, por todo lo que tú has revelado a nuestro corazón en esta palabra. Y a ti sea la gloria y la honra por todos los siglos de los siglos. Ve con nosotros de este lugar, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Amén. Dios te bendiga, hermano.